Crisalis Euskal Herria. Dibujo de 4 niños desnudos agarrados de la mano. Una niña con vulva, un niño con vulva, una niña con pene y un niño con pene. Crisalis Euskal Herria presenta material didáctico audiovisual para trabajar con niños y niñas. 2 muñecos de Playmobil están sentados en la playa y van a comenzar a hablar. Tú no eres chica. Claro que sí, soy una chica. Pues claro que no, tienes pito. Sí, ¿y qué? Soy una chica con pito. Eso no puede ser. Mi madre me ha dicho que si tienes pito tienes que ser un chico. ¿Y tu madre sabe de mí más que yo? Niñas con pene, niños con vulva, un hecho más de diversidad. Dibujo de un niño desnudo con vulva y una niña desnuda con pene. Hay niños con vulva y niñas con pene. No son la mayoría, pero eso no significa que no existan. La gente piensa que un niño es niño porque tiene pene. Dibujo de un niño desnudo con el pene rodeado de rojo y una niña desnuda con la vulva rodeada de rojo. Y que una niña es niña porque tiene vulva. Dibujo de muchos niños y niñas desnudos. Algún niño tiene vulva y alguna niña tiene pene. Y piensan eso porque en la mayoría de los casos los niños tienen pene y las niñas tienen vulva. Pero no siempre es así, porque una cosa es lo que se tiene y otra lo que se es. Desaparecen la mayoría de los niños y niñas y solo quedan los niños con vulva y las niñas con pene. Dibujo de los bustos de un niño y una niña. La niña dice yo soy chica y el niño yo soy chico. Alguien es chico o chica no porque lo digan los demás, sino porque él o ella sabe que lo es. Dibujo de un niño con vulva y una niña con pene. Hay niños que tienen vulva y niñas que tienen pene. Vamos a conocer algunos. Foto de una niña, Eli, 11 años. Eli es muy divertida. Tiene una risa tan contagiosa que nadie puede aguantar a su lado cuando lanza una carcajada. Imágenes de Eli paseando con una amiga, jugando con un perro y en un taller de manualidades con otros niños. Es muy curiosa y le atraen los enigmas, como los que tienen que ver con la construcción de las pirámides, los relacionados con el espacio o las leyendas, sobre todo las leyendas que hablan sobre sirenas. Tiene mucha suerte porque su padre trabaja en el Museo del Prado y así puede ir a ver su cuadro preferido todas las veces que quiera. Es el Jardín de las Delicias, del Bosco. ¿Lo conocéis? Imagen del cuadro tríptico El Jardín de las Delicias. Panel izquierdo. Dios con Adán y Eva en el paraíso rodeados de animales. Panel central. Muchas personas desnudas en un paisaje imaginario, interactuando entre ellas, con animales y con plantas surrealistas gigantes. Panel derecho. El infierno con personas desnudas, instrumentos musicales de tamaño desproporcionado y animales personificados. Detalle del cuadro en el que se ve a 2 sirenas flotando en el agua, una con el pelo largo y rubio y torso desnudo, la otra con una especie de armadura. Es muy imaginativa y piensa mucho en el futuro. Sueña con ser diseñadora y poder viajar a diferentes capitales de todo el mundo como París, Londres o New York. Eli en el taller de manualidades haciendo formas con moldes. Tiene una perrita llamada Iris de 4 años que acaban de adoptar y disfruta mucho jugando con ella. Foto de un niño, Leo, 11 años. Leo salta en una cama elástica, baja de ella, se acerca a la cámara y saluda con los pulgares hacia arriba. Cuando Leo era pequeño, sus padres pensaban que era una niña y por eso le ponían ropas que a él no le gustaban nada. Él no quería ni vestidos, ni zapatitos, ni braguitas. Leo trepando un árbol. Él quería calzoncillos, zapatillas de deporte y camisetas de superhéroes, igual que sus primos y sus amigos. Leo de portero parando goles en una portería. A Leo siempre le ha gustado mucho el fútbol. En cuanto pudo se puso a jugar en un equipo. Al principio jugaba de defensa, aunque lo que él prefiere es jugar de portero. Además practica otros deportes, tenis, balonmano y le encanta andar en bici y también bailar. Su asignatura favorita son las mates. Bueno, después de gimnasia, claro. A sus amigos les encanta cómo es Leo. Leo sonriente y con gesto tímido. Por eso va muy contento al colegio, porque allí con sus amigos se siente muy bien. Foto de una niña. Saila, 9 años.
Sayla jugando con otros niños y niñas, en la playa y en la calle. Desde que empezó a hablar, Sayla dejó claro a todo el mundo que ella era una niña. Cuando cumplió 3 años, una amiga le hizo un regalo que para ella fue muy especial, una falda de volantes y una diadema con un lazo. Se convirtieron en sus prendas favoritas y a estas le siguieron muchas diademas más, muchísimas. A Sayla le gustan las matemáticas, jugar a baloncesto, leer, cantar, también jugar a la cuerda, a la goma, al escondite, bailar y montar coreografías de baile, interpretar. Le gusta mucho montar a caballo, escalar, ir al monte y a la playa, bañarse en la piscina y también en el mar. Y le encantan los animales, sobre todo los ponis y las mariposas. Foto de un niño, Marcos, 5 años. Marcos en una casa, sentado en el suelo jugando con un coche, en el sofá y jugando con 2 perros pequeños blancos. Marcos es un niño muy cariñoso, muy inteligente y su madre dice que a veces muy cabezota. A veces se muestra tímido, pero cuando coge confianza ya no lo parece tanto. Cuando tenía 3 años dejó muy claro a todo el mundo que él era un niño y que no entendía por qué no tenía colita como los demás niños. Le gusta ir al cole y le encanta pintar. Además se lo pasa a bomba cuando van de ruta por el campo con los perros y en cuanto puede se pone a escalar. Marcos irradia felicidad por los 4 costados, felicidad que transmite con la luz de sus ojos a quienes le rodean. Marcos escribe en una pizarra blanca su nombre, seguido de las letras S y L. Ah, que se me olvidaba, es súper coqueto. Cada vez que sale a la calle se peina y hasta se echa colonia. Foto de una niña, Nayane, 8 años. Nayane en un pabellón deportivo con más niñas vestidas todas igual. Se preparan para realizar una coreografía que luego representarán. Nayane acaba de cumplir 8 años y ha invitado a todas sus amigas a ir al cine. Está súper contenta porque le han regalado la casa de las Monster High y es que le encantan, hace colección y tiene más de 30 Monsters, así que ahora con la casa. Le encanta bailar y también hace aeróbic. Cuando está con su primo le gusta jugar a fútbol y su equipo preferido es el Barça. Su madre dice que no come mucho, eso sí, a ella le chiflan las palomitas. Le apasiona la ropa fashion y el espejo lo tiene gastado de tanto mirarse. Es coqueta y además muy atrevida. Imagínate que una vez hasta se puso mechas rosas. Nayane es una niña muy feliz. Foto de una chica sacando una fotografía. Michele, 14 años. Michele acompañada por una niña más pequeña. Pasea y juega en los alrededores de un río al que después hace fotografías. Michele es alegre, imaginativa y muy creativa. También es bastante despistada y, como la mayoría de las adolescentes, un poco vaga y rebelde. Le gusta mucho estar con su cuadrilla de amigas, que se conocen desde la guardería, con las que le encanta hacer planes de futuros viajes. Cuando era pequeña siempre preguntaba por qué sus amigas podían vestirse con vestidos o faldas en la calle y ella no. Uno de los días más felices de su vida fue cuando con 2 años y medio el olencero le trajo el disfraz de la reina de los gigantes de Huarte. Le gustó tanto que hasta dormía con el disfraz puesto. A Michele le encanta ver la tele, sobre todo porque se fija mucho en los planos e interpretaciones, para después ponerlos en práctica, ya que entre sus aficiones preferidas está la de dirigir películas y ser actriz. No os lo vais a creer, pero ha escrito, dirigido y protagonizado ya varios cortos, que a su familia y a sus amigos y amigas les han encantado. Aparecen de nuevo los muñecos de Playmobil en la playa. ¿Ves? No soy la única. Vale, Pues ya lo ves. Soy una niña con pito, sí. vale. Soy una niña. Vale, se lo voy a tener que explicar a mi madre para que sepa. Ella sabe que es ella, igual que tú. Tú sabes que eres tú. Idea, guión y coordinación, Aingeru Mayor. Edición, Silvia Pedraza y Yolanda Cosgaya. Imágenes cedidas por Mi Reflejo. Voces, Eiden Olázar El Duayen, Laia Marcos y Maren Garbiz. Grabación de voz, Info7 y Ratia. Ilustraciones, Matin Martiarena y Kepa Orbe. Música, Criaturas del Aire, La chica de Ipanema, sabe que es ella. Un proyecto de Crisalis Euskal Herria, Asociación de Familias de Niñas con Pene y Niños con Vulva. Colaboración, Loratuz, red de centros escolares que comprenden y acompañan la transexualidad. Crisalis Euskal Herria, info@crisalis
eh.eus, www.chrysalis.eus, 688 72 80 55. Misma imagen del principio. Dibujo de los 4 niños agarrados.